Padre, te damos tantas gracias por lo maravilloso que es poder estar juntos esta mañana, mirando tu palabra, buscando en ella lo que tú nos dices respecto a ti mismo. Y cómo estas verdades respecto a quién eres, lo que haces y cómo lo haces, deben modelar nuestros pensamientos, deben modelar nuestra forma de actuar. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, para que todo lo que vamos a reflexionar hoy sea agradable a tus ojos y nos ayude, Señor, a seguir avanzando para llegar a la estatura de Cristo. En Él te lo pedimos. Amén. La semana pasada estábamos hablando y pensando en la providencia de Dios. Él lo sustenta todo. Veíamos que la Biblia nos presenta a Dios como creador de todo. Y que como creador de todo, todo lo que existe viene de Él, pero que también nos dice que Él es quien está manteniendo la creación existiendo, que la creación existe y se mantiene, se sostiene, se sustenta gracias a que Dios está activamente, segundo a segundo, cuidando de ella. Pero junto con esta labor de sustentar la creación de parte de Dios, la Biblia también nos habla de su soberanía. Dios está gobernando todo. De manera que todo lo que Él ha creado cumpla con su voluntad. Dios no se detiene en su trabajo con la creación. Él no se aleja de ella. Él no se desentiende de ella. Él sigue trabajando en ella día a día. En el Evangelio de Juan, cuando los líderes judíos cuestionaban a Jesús por hacer milagros en el día de reposo, en el sábado, cuando se supone que nadie debía tener ninguna actividad productiva, ellos se quejaban de que Jesús estaba haciendo trabajo, que estaba transgrediendo el día de reposo. Jesús les responde y les aclara que Dios, después del sexto día de la creación, el día que comenzó el séptimo, el día de reposo, Él no se detuvo. Él siguió adelante con su obra. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, Jesús les responde: mi Padre aún está trabajando y yo también trabajo. Porque Dios todavía está cuidando y trabajando y sustentando la creación y gobernando todo para que toda la creación, todo lo que ha creado, cumpla con su buena voluntad. En el salmo que escuchábamos hoy día se mostraba al salmista que debemos dar gracias a Dios por todo lo que Él ha creado. Y esta frase que se repetía continuamente, que nos recuerda que la creación nos muestra el amor de Dios. Pero no solo crea todo, Él sigue gobernando todo soberanamente. Él no es como un relojero que le dio cuerda a la creación, lo dejó funcionando y se fue. Él soberanamente sigue gobernando todo. También Jesús, enseñando en el Sermón del Monte a aquellos que estaban escuchándole, les decía que Dios, el Padre, es quien hace salir el sol sobre malos y buenos, y que llueve sobre justos e injustos. La creación entera, nos presenta la Biblia, sigue cumpliendo con los propósitos de Dios, porque es Dios quien está gobernando soberanamente sobre ella. La semana pasada veíamos cómo Nabucodonosor, este emperador de Babilonia, tuvo que reconocer esta verdad cuando Dios lo humilló y lo llevó al arrepentimiento por su orgullo y su soberbia. En Daniel capítulo 4 declara Nabucodonosor: su dominio, el de Dios, es eterno. Su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales,
con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. A lo largo de toda la Biblia se nos muestra a Dios guiando, dirigiendo, gobernando todo. Todas las naciones, todas las personas, todos los seres humanos, toda su creación está siendo dirigida por Él. Incluso se nos presentan a todas las naciones como agentes gobernados por Él que son guiados para llevar a cabo sus planes, sus propósitos. Nada ni nadie puede quedar fuera de su soberana voluntad. Él gobierna todo. De esto mismo hablaba Pablo cuando le escribía a la iglesia de Éfeso y estaba hablando de la salvación de ellos. En Efesios capítulo 1, Pablo les escribía y les decía: en Cristo también fuimos hechos herederos. Fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. La Biblia nos presenta a un Dios soberano, que no solo sustenta todo y sostiene todo, sino que gobierna todo de tal manera que todo cumpla con sus buenos propósitos. Él está llevando a cabo su buena voluntad. Dios es soberano. Pero cuando pensamos en la soberanía, surge inmediatamente la pregunta en muchos de nosotros: ¿qué pasa sobre la libertad? ¿Qué pasa con la libertad? ¿Tenemos libre albedrío los seres humanos? ¿Tenemos libertad realmente? La respuesta dependerá de lo que queremos decir con la palabra libre. Si al hablar de libertad decimos que somos responsables de nuestros actos, que tomamos decisiones voluntariamente y que somos responsables de esas decisiones que tomamos, entonces podríamos decir que existe cierto grado de libertad en el ser humano. Pero cuando miramos la Biblia, ella describe al ser humano después de la caída como pecador. Una condición que afecta todo lo que piensa, todo lo que hace, todo está afectado por la maldad que está en el corazón de cada ser humano. Desde Adán y Eva, cuando ellos decidieron rebelarse contra Dios, todos los que llegaron a este mundo fueron afectados por esta condición que heredaron de Adán y Eva. Todos nacimos con la tendencia natural al egoísmo, al orgullo, a la rebeldía contra Dios. Es por eso que ningún ser humano, en sus propias fuerzas, dirá la Biblia, puede hacer el bien, puede hacer buenas obras. Todo siempre estará teñido por la maldad. El salmista en el Salmo 14 dice: pero todos se han descarriado, a una se han corrompido, y no hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Esto es lo que algunos teólogos han llamado la depravación total del ser humano. Esta maldad que domina todo lo que hace todo ser humano. Toda persona tiene esta condición, este gen que le lleva a hacer el mal siempre. Eso no quiere decir que las personas son tan malas como podrían llegar a ser, porque aún está la imagen de Dios en todo ser humano. Manchada, marcada o dañada por el pecado, pero aún está allí. Podemos crear, dice la Biblia. Incluso podemos hacer cosas útiles, buenas. Porque aún esta imagen de Dios está en todo ser humano. Es por eso que podemos ver obras musicales maravillosas o pinturas hermosísimas. Porque tenemos parte de esta imagen que Dios ha puesto en nosotros. Pero lamentablemente, dice la Biblia, todo lo que hacemos, aún nuestras mejores obras,
siempre estarán dañadas, marcadas por la maldad que existe en todos nosotros. Por eso, al pensar en libertad, la Biblia dice que tenemos libertad para tomar decisiones. Y estas decisiones tienen resultados significativos en nuestra vida, tienen resultados reales en nuestra vida. Si decidimos saltar del 10º piso, eso tendrá resultados trágicos en nuestra vida. Puedo decidir vestirme de payaso un día y partir al banco a tratar de abrir una cuenta corriente. Y esa decisión tendrá repercusiones sobre mi vida y sobre aquellos que me rodean. Y probablemente ese banco no va a ser mi banco de ahí en adelante. Somos libres en el sentido de que hacemos lo que hacemos voluntariamente. Pero todo lo que hacemos, lamentablemente, está marcado por el egoísmo que hay en nosotros. Está marcado por el pecado que todos nosotros heredamos de nuestros padres. Por lo tanto, en términos de libertad plena, no tenemos la libertad de hacer el bien y el mal de igual manera. Lamentablemente, todas nuestras decisiones voluntarias, libres, estarán marcadas por el egoísmo, el orgullo, nuestra rebeldía contra Dios. Así que en ese sentido, la Biblia dirá que no tenemos libre albedrío, como algunos plantean que significa libre albedrío. Esta capacidad que piensan que tenemos para poder hacer todo bien, no tenemos esa libertad. No tenemos la libertad de hacer en nuestras fuerzas el bien siempre. La única manera de poder hacer el bien, de ir dejando el egoísmo, de ir dejando el pecado que está en nosotros, es por la capacidad que Dios da a sus hijos, aquellos que han puesto su fe en Jesús, aquellos que reciben de parte del Padre el don del Espíritu Santo y que por medio de Él pueden ir venciendo esta condición natural que les impedía obedecerle y pueden ir dejando el pecado atrás. Es por eso que la Biblia dirá que la libertad, y cuando usa el término libertad o libre, dirá que es algo que solo se puede aplicar a los creyentes y no a los incrédulos. Hacemos lo que hacemos todos los seres humanos voluntariamente. Y debemos responder por aquello que hacemos voluntariamente. Lamentablemente, todo lo que hacemos está marcado, teñido por la maldad que está en nuestro corazón. Pero volvamos nuevamente a la enseñanza de la Biblia respecto a la soberanía de Dios. Y especialmente pensemos en ella en relación con la salvación. Vemos en la Biblia que desde el comienzo el plan de Dios es salvar a un pueblo. Y todo el actuar de Dios que se nos revela en la Escritura tiene que ver con ese fin, con salvar un pueblo. Por eso se nos muestra el actuar soberano de Dios en toda la Biblia, guiando todo para que este plan se cumpla. Cuando la Biblia habla de salvación en el contexto de la soberanía de Dios para salvar, el término que se usa es elección. En Romanos 9, que fue la segunda lectura que escuchamos hoy día, probablemente encontramos uno de los pasajes más clarificadores respecto a qué significa la soberanía de Dios en la salvación. Allí Pablo busca mostrar que la salvación es segura para aquellos que la reciben.
Lo que pasa es que en el capítulo 8 de Romanos, Pablo ha declarado que somos más que vencedores. Aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo somos más que vencedores. Nada ni nadie podrá apartarnos del amor de Dios. Lo que está diciendo en el capítulo 8 de Romanos es que la salvación es segura para aquellos que la han recibido. Y nunca nadie podrá arrebatársela. Nadie podrá sacarlos o apartarlos del plan de Dios de amarles eternamente. Pero al decir esto, Pablo se da cuenta de que algunos en Roma que están recibiendo esta carta podrían preguntarse, bueno, ¿y qué pasó con Israel? Si la salvación es segura, ¿por qué no todos los judíos se salvaron? ¿Por qué algunos han rechazado el Evangelio? Y la respuesta que da Pablo a esta pregunta la encontramos en el capítulo 9 que escuchamos hoy día. La respuesta que él da es que no todos los judíos fueron elegidos, escogidos por Dios. Porque la salvación no depende de la raza, ni de la familia, ni del linaje. La salvación depende de la elección de Dios. Si pensamos en esto que estábamos recién reflexionando respecto a la condición del ser humano, el ser humano es descrito como incapaz de hacer el bien. Y esa condición que le imposibilita hacer el bien siempre es lo que también le imposibilita acercarse a Dios por sí mismo, en sus propias fuerzas, y alcanzar salvación en sus propias fuerzas. Por eso es que la única esperanza que cualquier persona tiene es que Dios se acerque a él para salvarle. Que Dios le elija para salvarle. Pablo dice que esto es lo que dice y nos muestra todo el Antiguo Testamento, que la salvación de Dios es por elección. En el versículo 8 del capítulo 9 dice, en otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. No se recibe la salvación simplemente por nacer de Abraham, por ser del linaje de Abraham. Dice que es por ser parte de la promesa, por haber recibido la promesa de Dios, por ser parte de esta elección de Dios, este plan de salvar y elegir a quienes quiere salvar. Una elección que, dice Pablo, no se basa en nada que el elegido pueda ofrecerle a Dios a cambio de su elección. Versículo 10 en adelante dice, no solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Y así está escrito, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. De estos dos hijos de Isaac, Jacob y Esaú, Dios decide escoger a Jacob y no a Esaú. Y Pablo usa esto para mostrarnos y hablarnos de la soberanía de Dios al salvar. Y dice que Dios elige a quien Él desea elegir. No está obligado por nada fuera de Él. No hay nada que lo comprometa con uno o con otro. Simplemente decidió elegir a uno aún antes de que naciera. Aún antes de que hiciera lo malo o lo bueno. No había algo en él en el que nacería que obligara a Dios
a elegirlo. Algunos piensan que Dios sabía de antemano que Jacob creería y que por eso Dios lo eligió. Pero Pablo nos aclara que no fue en base a obras, no fue en base a la respuesta de Jacob, no fue en base a la respuesta que Jacob tuvo al llamado de Dios, sino simplemente Dios escogió a Jacob y no a Esaú, porque él quiso hacerlo. Soberanamente decidió salvar a quien él quiso salvar. Y a ese llamó a ser parte de su pueblo. Cuando nos muestra esto, está mostrando Pablo cómo es que Dios opera en la salvación de todos aquellos que ha decidido salvar. Pero aquí Pablo también se da cuenta de que esto podría generar más preguntas en aquellos que están leyendo esta carta en Roma. Y sin duda podría generar preguntas en aquellos que estamos escuchando este texto hoy día. Y alguno podría ver en este actuar de Dios algo de injusticia. ¿Por qué salvar a uno y no a los dos? ¿Por qué salvar a algunos y no a todos? ¿No es esto algo injusto en Dios? Y Pablo responde, verso 14 del capítulo 9 de Romanos, ¿qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino que de la misericordia de Dios. Frente a la acusación de que el actuar de Dios en la salvación soberana, al elegir a algunos, hay un grado de injusticia, Pablo responde que la salvación no depende de la justicia, sino de la misericordia. Dios no salva por justicia, salva por misericordia. Porque si fuera por justicia, ya lo ha aclarado antes en esta misma carta en Romanos, si fuera por justicia, nadie merece nada de parte de Dios. Pero la misericordia nunca es vista como una obligación. La misericordia siempre es entendida como algo que se recibe gratuitamente. Cuando tú pagas por algo, no entiendes que aquello que estás pagando lo recibes por misericordia, te lo mereces. Si tú vas a una tienda y compras un producto, y este producto te lo envían a tu casa, cuando tú lo recibes, no das gracias a quien te lo trae, diciendo gracias por la misericordia de haberme traído esto. Tú entiendes que lo que estás recibiendo es lo que mereces, porque pagaste por ello. La misericordia nunca es entendida como una obligación. Es algo que se recibe gratuitamente. Imagínate que alguien tiene mucho dinero y decide ayudar a un lugar donde hay mucha pobreza. Así que esta persona con mucho dinero decide que va a pagar por la educación de 10 niños. Sin duda, todos al ver este acto dirían qué gran acción de misericordia y agradecerían esa misericordia mostrada. Nadie podría ir ante esta persona adinerada y decirle, eso es injusto lo que estás haciendo. Es injusto que trates de esta manera con estos 10 niños y dejes estos otros 50 sin recibir nada. Podía él no darle nada a nadie. No estaba obligado a actuar hacia estos 10 niños de la manera que lo hizo. Simplemente decidió hacerlo por misericordia.
La elección de Dios nos habla de su soberana voluntad de ser misericordioso con aquellos que no merecen nada de Él. No se trata de justicia, sino de misericordia inmerecida, de gracia hacia aquel a quien Dios ha elegido y que no aporta nada y no ofrece nada a cambio de esta elección, porque no puede hacerlo. Aquellos que son elegidos por Dios soberanamente, sin duda deben responder a este llamado de Dios, a este amor de Dios, a esta bendición de Dios con fe. Cuando el Evangelio llega a estas personas, ellos deben responder con fe. Deben confiar en la obra de Jesús en la cruz. Deben creer que Jesús paga la deuda para que ellos puedan tener relación con Dios, vida eterna. Pero esa fe, nos dice la Biblia, no debe ser vista como la buena obra que tú y yo y que aquellos que hemos creído en el Evangelio aportamos para nuestra salvación. Porque la Biblia nos dice que incluso aquella fe que nos salva es un regalo de Dios, de este Dios soberano que nos elige para estar junto a Él por siempre. Lucas, en Hechos, nos dice, capítulo 13, al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Pablo, escribiéndole a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, les dice, por gracia, ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. El mismo Pablo, escribiéndole a los filipenses, en el capítulo 1 dice, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Dios soberanamente elige a quienes quiere tratar con misericordia. Y aquellos que son llamados por Él deben responder en fe y arrepentimiento. Pero esta fe y este arrepentimiento también es la obra de Dios en aquellos que hemos recibido esta salvación. Todo proviene de Dios. Tenemos un Dios soberano, quien está gobernando toda la creación. Él está llevando a que todo cumpla con los propósitos que Él estableció desde antes de crear todo. Y dentro de esos planes estaba salvar a un pueblo, a los suyos, a aquellos que había escogido desde antes de la creación. Y aquellos que Dios ha decidido salvar, aquellos que Dios ha elegido, hoy gozan de seguridad en Él. De esto es lo que Pablo está tratando de hablar, y a lo cual se refiere, de que nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios a aquellos que hemos sido elegidos por Él para salvación. Sin duda hay una serie de preguntas que vienen a nuestra mente, porque no es una enseñanza fácil. Y quizás no logramos entender a cabalidad cómo funciona todo esto. ¿Cómo es que soy completamente responsable de mis actos? Que voluntariamente tomo decisiones y estas decisiones tienen resultados significativos en mi vida y en aquellos que me rodean. Y a la vez, Dios es completamente soberano y todos sus buenos propósitos y todos sus planes que Él ha establecido se cumplirán. ¿Cómo funciona eso? Quizás nos cuesta entenderlo. Pero el que no podamos entenderlo no significa que no sea real. El que no podamos entender esto no significa que no es lo que la Biblia enseña.
Su soberana elección es algo enseñado en la Biblia para traernos consuelo. Aquellos que hemos recibido salvación, aquellos que escuchamos el Evangelio, y cuando lo escuchamos nos hizo sentido y dijimos, eso tiene sentido. No puedo salvarme en mis fuerzas. Y reconozco que Jesús murió en mi lugar. Y abrazo este regalo, abrazo la cruz. Y recibo el Espíritu Santo que empieza a obrar en mi vida y me empieza a mostrar que aquellas cosas que yo hacía normalmente antes, hoy día me doy cuenta que no son tan agradables a Dios. Y por sus capacidades empiezo a buscar vivir cada día más de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquellos que tenemos esto, estamos seguros de que sus maravillosas promesas que ha hecho sobre nosotros, sobre su pueblo, sobre su iglesia, por su poder, por su soberanía, se cumplirán. La soberanía de Dios nos recuerda y nos garantiza que todo lo que Dios ha dicho que hará en tu vida y en la mía, se hará. Y no hay nada, ni nadie que se pueda oponer a ello. Nada ni nadie podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús. La elección soberana de Dios es una doctrina, una enseñanza que debe traer consuelo y seguridad a nuestra vida. Pero para muchos, esta enseñanza les genera preocupación, especialmente por aquellos que aman. Aquellos cercanos a los creyentes que quizás hasta el día de hoy aún no han manifestado una fe en Jesús. Y que hoy día parecieran mostrar que no están dentro de los elegidos de Dios. Y podría esta enseñanza traer algo de incomodidad o preocupación. Pero quiero animarte a ver también en la soberanía de Dios, en estas situaciones, un gran consuelo. Porque nuestro Dios soberano es poderosísimo. Si la salvación de aquellos que amamos dependiera de nuestra capacidad de convencerles, no hay mucha esperanza. O si la salvación de aquellos que amamos dependiera de ellos mismos y de su capacidad de reaccionar ante el Evangelio, es posible que tampoco tengamos muchas esperanzas. Pero si la salvación de ellos depende de un Dios poderoso y soberano, ante quien nadie ni nada se puede oponer, podemos ir a Él y clamar por la salvación de aquellos que amamos, con la esperanza de que Él tiene el poder de transformar aún el corazón más duro del ser humano y atraerlo a la fe y al arrepentimiento. Ni tú ni yo sabemos quiénes son los elegidos de Dios. Y con esa esperanza se nos llama a predicar el Evangelio y a orar por aquellos que están cerca a nosotros. Por último, la soberanía de Dios nos garantiza que todos los que son suyos se salvarán. De que no hay poder político, ni económico, ni pandemia que pueda oponérsele, que pueda oponerse a los planes que Dios ha determinado. La salvación llegará a todos aquellos a quienes en su misericordia ha decidido salvar. Nuestro privilegio está en que podemos compartir la verdad del Evangelio con otras personas, ya que Dios ha decidido llevar a cabo sus planes de salvación a través del Evangelio, porque Él salvará soberanamente a aquellos que creen en el mensaje de Cristo. Y nuestro privilegio es compartir esto.
pero todos los suyos se salvarán. La soberanía de Dios nos asegura que este mundo seguirá girando hasta que todos aquellos que Él ha decidido salvar, aquellos que Él ha elegido, se salven. Nuestro país seguirá existiendo hasta que todos aquellos que Dios, en su soberana misericordia, ha decidido llamar, escuchen el Evangelio y lo crean. La enseñanza de que tenemos un Dios soberano es una enseñanza que debe traer gran paz y consuelo a nuestro corazón. Paz porque nos da seguridad en aquello que ya tenemos. Y esperanza y consuelo respecto a aquellos que quizás todavía no han mostrado fe en Él. De que Dios puede llevar a cabo su obra también en ellos, porque es un Dios soberano. Este es nuestro Dios. Un Dios soberano que nos invita a mirar nuestra vida, nuestra historia, nuestro momento histórico incluso, desde la perspectiva de la Biblia, de cómo Él ve todo esto, con la seguridad de que mañana Él seguirá estando a cargo del mundo que ha creado y sus buenos propósitos se seguirán cumpliendo en tu vida, en todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él y en todos aquellos que Él ha decidido llamar, elegir y salvar misericordiosamente. Te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias por cómo ella nos desafía, nos anima, nos fortalece. Sin duda, cada vez que pensamos en ti, llegamos a un punto, Señor, en que nuestra mente es incapaz de comprender a cabalidad quién eres tú. Lo único que podemos hacer es acercarnos a ti a través de cómo tú te has revelado a nosotros. Y aún así muchas veces esto es difícil de entender. Pero esta enseñanza, esta verdad de que tú eres soberano, aunque no logramos entender completamente cómo funciona, está declarada en tu palabra como algo que debe producir en nosotros paz, consuelo, esperanza y sin duda agradecimiento. Porque todos aquellos que hoy día gozamos de una relación contigo, la tenemos porque tú fuiste misericordioso con nosotros. Gracias, Señor, por la salvación segura que tenemos en ti. En Jesús te agradecemos. Amén.